A continuación, escuchamos al señor secretario de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, doctor Carlos Alberto Zanini. Bueno, para empezar, muy buenos días. Quiero aclarar que la distancia que han puesto entre nosotros no mitiga el afecto que les tengo y lo cerca que lo siento del corazón siempre. Yo tengo que comenzar haciendo una denuncia, no porque me haya contagiado de la oposición, sino porque es forzoso decirlo. A mí me dijeron hace 2 días, tenés que venir a la apertura, estamos haciendo una reunión con un grupo de compañeros. Me dicen que hay más de 1100 acreditaciones hasta el momento y que esto sigue durante todo el día. Y cuando miro a los compañeros que han venido, digo, pero acá está representada miles de millones de argentinos que los han elegido para que conduzcan sus comunidades, para que representen pueblos completos, y yo aquí hablándoles. Les pido disculpas y les decía recién, una vez más, voy a estar por debajo de las expectativas, porque yo no preparé un discurso. Yo vine a tratar de arrimar algunos argumentos, algunas reflexiones, para que en el desarrollo este seminario los aborde en profundidad. Creo que este tipo de acciones tienen que multiplicarse y son muy importantes porque preparan para hacer política. Y digo, ¿por qué hablar de estos temas en la Argentina de hoy? Yo empezaría por decir que los cambios en el mundo han sido muy profundos y muy vertiginosos, sobre todo en los últimos 30 años. Yo creo que muchos de nosotros que nos criamos saliendo, digamos, ya terminada la Guerra Fría o a fines de la Guerra Fría y llegamos a un mundo prácticamente unipolar de espectadores y desde la periferia, vemos que este mundo en continuo cambio hoy presenta algo que es distinto a lo que existía cuando nosotros estudiamos en la facultad, lo que fuimos a la universidad o lo que nos acostumbramos a ver. Nosotros, los abogados de la Argentina, estudiamos el derecho desde una perspectiva que estaba muy teñida todavía por la lucha entre el poder feudal y la burguesía. De modo que todo nuestro derecho, desde la Carta de Juan Sin Tierra para acá, se desarrollaba con la concepción de que se le arrancaban al poder derechos. El poder era el soberano, el rey, que lo había puesto para algunas culturas Dios. Esto comienza a cambiar con las repúblicas, con la aparición de instituciones que no tenían al rey como referencia, pero no cambia en la ideología básica. Siempre el poder, emparentado al Estado, se concebía como una cosa que podía llegar a oprimir al ciudadano, que era un pequeño individuo que estaba parado frente a ese Estado gigantesco y tenía que defender con capa y espada los derechos para poder subsistir. Ese mundo que nos enseñaron a nosotros cambió totalmente. Ese mundo de lucha de la burguesía contra el feudalismo, de arrancarle derechos al Estado, está absolutamente cambiado porque ha ocurrido un fenómeno que en estos días vemos muy claramente. Los Estados se han empequeñecido y lo que han crecido alrededor, por fuera, por arriba, con mucha mayor potencia que los Estados, son las corporaciones. De modo que tenemos que repensar todas estas cosas para ponerlas en línea con la nueva realidad. Y este tipo de reuniones tiene que servir para reflexionar eso. ¿Por qué antes se concebía al Estado como el opresor? Y todavía en muchas críticas que se le hacen al Estado surge esa idea y resulta que el Estado moderno, si no se fortalece, no va a poder controlar a las corporaciones que dan servicios, que dan alimentos, que fabrican medicamentos, que extraen petróleo, que llevan adelante la minería, porque cada una de esas actividades tiene corporaciones que tienen varias veces mucho más poder que cada Estado y varias veces
mucho más poder económico que el conjunto de los estados, por ejemplo, de Latinoamérica, de la que se dice que es la región más desigual del mundo. Esto marca que tiene que haber un cambio en la actitud también política. ¿Por qué? Porque el Estado se transforma en la única esperanza que tienen los excluidos, los que menos tienen, los más pobres, los que sufren, los que tienen que custodiar sus derechos para que alguien se los respete, porque ahí tiene que estar la justicia para recomponer, ahí tiene que estar el Estado para controlar, ahí tiene que estar un Estado ágil, inteligente, regulando, de modo que este poder agigantado de las corporaciones no termine siendo la verdadera opresora del ser humano. Fíjense ustedes qué importancia tiene la política en este esquema, porque si el Estado es la única esperanza que tienen los humildes de que se respeten sus derechos, es la política lo único que puede hacer que la voluntad de los que menos tienen obtenga representación y se obtenga la defensa de esos intereses colectivos desde representatividades que sean lo suficientemente claras, lo suficientemente ágiles, lo suficientemente genuinamente populares como para poder defender lo popular. Si no hay política, las corporaciones van a pasarle por encima a todos los derechos de todos los individuos. Esa es la lucha que se viene protagonizando en el mundo y en particular en la Argentina. Yo hace pocos días tuve ocasión de leer un documento privado que ha tenido circulación restringida, solo para periodistas, que tiene el título de Claves y que en realidad encierra una especie de libro rojo de Mañeto para quienes trabajan para él. Esto, por supuesto, lo acercó uno de los periodistas que lo recibió. Ese libro que, digamos, es olvidable, porque es un material de propaganda, con muchas mentiras y con muchas deformaciones, yo rescato una frase que viene a ligar con esto que decía del agigantamiento de las corporaciones y el empequeñecimiento del Estado. Hay una frasecita aparentemente inocente que yo me tomé el trabajo de subrayar. Dice, el Estado moderno, las democracias modernas tienen que tener legitimidad de origen, pero también tienen que tener legitimidad de ejercicio. Y el periodismo tiene ese poder delegado para realizar ese escrutinio social. Fíjense ustedes lo antidemocrático, lo inadecuado, lo fuerte que es el tema. Primero porque no tiene nada que ver con la Constitución Nacional. La Constitución Nacional da una legitimidad de origen solamente. Tenés que ser electo en elecciones libres, con sufragio universal. Y lo que nuestra Constitución manda es que ese mandato se respete hasta el final, porque el sistema constitucional de legitimidad vuelve a actuar y viene quien sustituya. Es como si en todo este periplo alguien se pensara en la arquitectura constitucional, elegís un gobierno, respetás ese gobierno y si no te gusta votás a otro y cambiás, pero esperá que terminen lo que antes eran 6 años, hoy son 4 años. Ahora, lo terrible de esto es que sobre una media verdad, que se necesita además de ser legítimo en el origen, también mantener legitimidad en el ejercicio, cosa que es cierta, hay que mantener legitimidad en el ejercicio, y la legitimidad en el ejercicio es ser fiel al mandato popular que uno ha recibido, no hay otra legitimidad en el ejercicio. Lo terrible es que se ponga en manos de unos pocos, o de unas pocas empresas, o de una sola empresa, el escrutinio de si alguien tiene ese ejercicio legitimado. De modo que en esa simple frase, fíjense, 2 renglones de un trabajo que es mucho más extenso, se le ve la pata a la sota, se le ve la verdadera intención y se explica a uno el papel que quieren jugar en la sociedad. En realidad, la terrible concepción que encierra esta frase es que mientras nosotros jugamos a elegir, mientras nosotros jugamos en elecciones a convencer a los ciudadanos y a llegar al gobierno,
son otros los que nos van a conceder la legitimidad del ejercicio, de modo que hay un poder secreto, superior, por detrás, que te dice qué es lo que tenés que hacer. Eso muchas veces ha pasado en la historia argentina, en la política argentina, y hemos visto a muchos políticos que han actuado como tratando de cumplir con el manual de estética que estos medios le tratan de imponer a los gobernantes. Por suerte, la Argentina ha tenido gobernantes que han tirado este manual, que no han escuchado este manual y que se han puesto la camiseta del pueblo y que se han hecho cargo de las cosas que hay que hacer para poder gobernar. Yo digo que Néstor Kirchner estuvo en un momento clave de la historia argentina, en el lugar donde debía estar, y ayudó a que se recuperara la política, a que las instituciones recuperaran prestigio y a que se volviera a gobernar desde la Casa Rosada. Cristina, por el momento histórico, por las circunstancias a que dio lugar el cambio que venimos protagonizando, encaró una tarea de profundización que tiene para mí una característica central. Ella está hoy interpelando a la política, preguntándole a la política, ¿para qué? ¿Vas a ser representante de las corporaciones o vas a actuar en nombre del pueblo? Y ahí vemos que a muchos políticos se les cae la máscara y vemos como en la escena colectiva algunos van a pedir instrucciones al señor que había escrito este librito rojo del que yo les hablo. Ambos gobiernos tienen una cosa en común. Han sufrido una tarea sistemática de esmerilamiento. Yo recuerdo que Scalabrini Ortiz decía, nuestra ignorancia es el producto de una muy fuerte y muy buena imaginación. Es decir, las cosas que ignoramos, alguien quiso que las ignoráramos y alguien quiso que solo supiéramos la parte de la realidad que nos están mostrando. Eso se manifiesta fundamentalmente en tres acciones que se desarrollan desde las corporaciones mediáticas que van tratando de esmerillar al gobierno. La primera es tratar de ocultar lo que realmente se hace. La Argentina, por ejemplo, viene viviendo 7 años de crecimiento interrumpido, la etapa más larga de crecimiento de su historia, la etapa más inclusiva del crecimiento en su historia, y nos quieren hacer creer que estamos mal. Y a veces, hasta algunos compañeros, con cara de preocupado, dicen, no estamos bien. Los argentinos estamos en el 7º año de crecimiento ininterrumpido, cosa que no había pasado 200 años antes. Esa es la buena noticia que nos están ocultando bajo muchas tapas de diario. Por otro lado, actúan con la descontextualización, de modo que cada acción parezca no formar parte de ningún plan, sea una cosa muy difícil de asimilar. Construimos 1000 escuelas y no tiene eso relación con la educación. Parece que el gobierno no se dedicara a la educación, pero se han construido 1000 escuelas. Dice, hay problemas energéticos, pero se ha construido como nunca en la Argentina miles y miles de kilómetros de electroductos que permiten por primera vez decir en la historia argentina que la Argentina en este siglo XXI va a ser un país energéticamente integrado. Por fin está esa buena noticia, pero está oculta detrás de esa descontextualización o la contextualización maliciosa comparando con Cuba o comparando con Venezuela, que también es otro de estos argumentos. Y la tercera, el tercer recurso metódico es la mentira lisa y llana. Por ejemplo, decir que ayer comienza a correr el plazo para la desinversión que manda el artículo 161 de la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual. Mentira. Lo que comienza a regir desde el día de ayer, lo que comenzó a regir desde el día de ayer, es el plazo
para que los propietarios de licencias se adecúen a la ley. De modo que ninguna preocupación tienen que tener los que observan la ley. Ninguna desinversión tienen que hacer los que observaron la ley. Ningún cambio en sus sociedades tienen que hacer los que cumplieron con la ley. Pero sin embargo, se presenta ante el gran público como si hubiera empezado un plazo que los corre a dejar de invertir. No, señores, pueden hacer las inversiones que quieran. Lo que pasa es que van a estar sujetos a la ley. Eso es, en realidad, lo que les molesta. Y yo quiero traer a esta reunión no estas malas noticias de cómo trabajan en contra del gobierno, sino también dar la buena noticia de que abandonar las políticas medrosas, Néstor y Cristina, sirvieron además para voltear mitos. Aquel mito al que aludía el compañero Abal Medina, de las 3 tapas de Clarín. Hace pocos días apareció en un matutino nuevo, en Tiempo Argentino, una hoja que comparaba tapas. Alguien, no sé quién, se tomó el trabajo de tomar 3 tapas por mes de un determinado diario y proyectarlas a lo largo de los 7 años. Pintó las que parecían favorables al gobierno como verdes, las que parecían contrarias al gobierno como rojas. Ese mapa tiene un efecto visual que es muy bueno. Cuando uno lo mira, ve la predominancia del color, o es verde o es rojo. No hay mezcla, no hay mezcla. Aquello de una de cal y otra de arena no se da, no hay mezcla. Hay un ritmo, yo diría el algoritmo del apriete mediático. Comienzan siendo verdes al primer periodo de Néstor, se comienzan a enrojecer al segundo periodo de ese tránsito presidencial, comienzan rojas con Cristina y terminan, yo diría, rojo punzó, pero no porque sean federales, sino porque son todas en contra. Y digo, algunos pueden haber creído durante el gobierno de Néstor que si vamos a creer en las encuestas, porque ese es otro debate que tendrán que discutir acá, si hay que creer o no en las encuestas y su manipulación. Pero digo, creamos en las encuestas. Y alguno podría llegar engañado a ver, dice, mirá los niveles de aceptación que tenía la tarea del gobierno cuando estaban bien con Clarín, que era el momento en que estaba en la predominancia de las tapas verdes. Néstor, ya con tapas rojas, terminó en el 70% de imagen positiva. Y creo que Cristina, con tapas rojas, también va a terminar cerca de ese, por lo menos en la tendencia que ya indican prácticamente todas las encuestas. Va a terminar también cerca de un 70% de imagen positiva al final de su gestión. Digo, ¿qué nos indica esto? Que estuvimos por mucho tiempo engañados y muchos recurrían a políticas medrosas pensando que de esa manera, ganándose la tutela de estos que entienden que tienen que tutelar a la democracia, iban a tener más adhesión. Y se cumplió la lógica de Jauretche, que decía, si querés fracasar, hacé lo que te dicen desde los diarios. En aquel momento eran otros diarios. Si querés fracasar en el gobierno, no tenés más que subir y hacer lo que te piden los diarios. Eso es lo que quedó en evidencia. ¿Qué es lo que hizo que Néstor Kirchner subiera en las encuestas de ese 22% a poder ganar en primera vuelta con Cristina? ¿Y qué es lo que hizo que Cristina, más allá de todas las agresiones que reciba, vaya a paso firme hacia el crecimiento en las encuestas? La política, compañeros. El haber hecho política desde la gestión, sin temor, sin miedo, animándose a la transformación, animándose a concretar los sueños, que es la manera de actuar en la política. No se puede entrar en la política sin sueños y no podemos irnos de la política sin haber concretado algunos. Yo diría,
el mayor fracaso que enfrenta la Argentina hoy es que muchos políticos, yo diría el 90% de los opositores a este gobierno, son gente que ya no cree en la política, que quiere hacer lo que les quiere hacer Mañeto, en lugar de hablar con la gente, en lugar de discutir con nosotros, en lugar de buscar el voto casa por casa, para después hacer lo que la política manda que tenés que hacer. Por eso, digo, con el comienzo, miren qué importante este tipo de seminario, darnos cuenta del tipo de poder que estamos enfrentando y darnos cuenta del importantísimo valor de la tarea política. Y ustedes van a decir, este Zanini es medio tonto, y probablemente tengan razón, porque cualquiera de ustedes se hubiera agarrado aquí y seguramente hubiera aprovechado todo este tiempo que yo hablé para hablar de todo lo que hemos hecho, para que nos miremos las caras y para decirnos, mirá qué importante los avances, mirá qué bueno, cuánta ruta, cuántas casas, cuánto avance para la Argentina, cómo hemos recuperado infraestructura, cómo hemos recuperado una cultura del trabajo, cuánta gente tiene hoy trabajo, cuánto trabajo registrado, pero que, ¿saben qué? Esas cosas las ven los argentinos todos los días, las compartimos con los compañeros todos los días, como cuando se cobra la asignación universal, como cuando se recuerda que se le pagó el fondo, como cuando se recuerda que por primera vez en la historia argentina se discutió deuda externa con otros criterios, no pensando en hacerle pagar al pueblo, sino hacerle pagar a los banqueros que habían especulado con la deuda argentina. Y yo les digo, probablemente tengan razón y me he equivocado. Tendría que haber aprovechado este instante para publicitar todo lo que hacemos y de esa manera tener una mejor perspectiva hacia el futuro, mejorar la onda de todo el mundo, mejorar las ganas de trabajar y meternos a mirar nuestros logros y festejarlos, que bien lo merecemos. Pero ¿saben qué? Yo creo que a la próxima elección, para la que falta mucho todavía, y es bueno lo que decía Julio, no andar distribuyendo candidaturas en esto, a la próxima elección los argentinos que concurran a las urnas van a poder mirar credenciales. La oposición que quiere trabar, que quiere impedir, tiene sus credenciales a pesar de lo que digan. Bajaron el 13%, ajustaron en contra del pueblo, se fueron, digamos, tienen todo ese rosario de credenciales también, y nosotros tenemos las nuestras. Mi convencimiento es que a las próximas elecciones el peronismo las va a ganar, no por lo que ha hecho, que tiene suficientes credenciales, sino por la manera en que sepa estructurar los sueños que todavía nos falta conseguir. Vamos por más, vamos a seguir transformando esta patria y vamos a hacerla libre, justa y soberana. Vamos muchachos, vamos compañeros, gracias.